En este gráfico podemos observar el circuito entre las reservas grasas a nivel del tejido adiposo secretando leptina y cómo la leptina va a ir a ejercer su efecto a nivel hipotalámico a través de la inhibición de los péptidos orexigénicos con el neuropéptido Y a la cabeza y la proteína agouti, una proteína que está incrementada en los pacientes con obesidad, donde hay una disminución de la saciedad, las orexinas y la galanina dentro del grupo de los orexigénicos, y va a hacer una estimulación para llegar a lo que es la saciedad con estimulación del péptido con los transcriptos regulados de cocaína y anfetaminas, con la hormona melanocitoestimulante, el GLP-1 que ya hemos hablado, la hormona liberadora de corticotrofina y la hormona liberadora de tirotrofina. Entonces, si hubiese leptinodeficiencia, lo que pasaría es que, sobre todo el neuropéptido Y, va a inducir hiperfagia y también la obesidad. Por lo tanto, este circuito cierra la comunicación, el cross-talking que mencionamos antes, entre el tejido adiposo y el sistema nervioso. Si bien la grelina es una hormona que no está secretada dentro del tejido adiposo, es una hormona que está íntimamente relacionada con el circuito que mencionamos anteriormente. Es la primera hormona de origen gastrointestinal con capacidad activadora del apetito, tiene 28 aminoácidos, se aisló en el año 1999 y tiene como ligando al receptor de los secretagogos de hormona de crecimiento. De hecho, la grelina aumenta la liberación de hormona de crecimiento. Su secreción es pulsátil, con niveles pico procediendo a la ingesta de alimentos, y las concentraciones más bajas son post-ingesta. A nivel hipotalámico ha demostrado efectos contrarios a los de la leptina, con lo cual la grelina va a aumentar la expresión y activación de neuronas para el neuropéptido Y y la proteína agouti, y en cambio va a tener el efecto contrario a la leptina con respecto a la propia melanocortina y a los transcriptos regulados CART. La adiponectina es otra hormona que va a producir el tejido adiposo, es una proteína que tiene 244 aminoácidos, pertenece a la superfamilia del colágeno y presenta varias formas circulantes según el peso molecular. Nos encontramos con proteínas de bajo peso molecular, muy bajo peso molecular, también formas globulares, es parecido a lo que sucede con la hormona prolactina, puesto que no todas las mismas formas moleculares van a tener significancia clínica. Es sintetizada por el adipocito visceral y tiene receptores que se codenominan adipo R1, que lo vamos a ubicar en músculo esquelético, y adipo R2, que se va a ubicar en el hígado. Su mecanismo de transducción es por fosforilación de la AMP quinasa, y la adiponectina va a aumentar la sensibilidad a la insulina. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, por empezar, en el músculo esquelético va a aumentar la fosforilación del receptor de insulina y de los IRS, lo que va a favorecer la insulinosensibilidad, como recién mencioné, y va a aumentar la captación de glucosa por estímulo del GLUT4. Tanto a nivel vascular como a nivel hepático tiene un efecto protector. Por un lado, en el hígado disminuye la glucemia por inhibición hepática de la glucosa. A su vez, en el tejido adiposo va a estimular a la lipoproteína lipasa produciendo lipólisis, y a nivel del endotelio vascular va a inhibir la expresión de las distintas moléculas de adición, va a activar a la enzima óxido nítrico sintetasa, va a inhibir la inducción del factor nuclear kappa beta por parte del factor de necrosis tumoral beta, y va a suprimir la expresión de factores de crecimiento. Por lo tanto, va a tener un efecto benéfico. Esto es materia de estudio. Se han manejado varias hipótesis sobre la adiponectina para el tratamiento de pacientes con diabetes debido a los beneficios que podía tener en esta patología. La resistina es otra de las proteínas que secreta el tejido adiposo, aunque otros tejidos también lo hacen. ¿Por qué es importante? Porque se sugiere un rol en los estados inflamatorios.
La resistina actúa a través de dos receptores, el receptor Toll-like 4 y la proteína asociada a adenilciclasa tipo 1. Y lo que se ha visto es que a través del receptor Toll-like 4 contribuye a la expresión de quimoquinas y a la formación de monocitos en la respuesta inflamatoria de la ateroesclerosis, una de las complicaciones más importantes en los pacientes con obesidad y diabetes. Por lo cual se sugiere que tiene un rol en los estados inflamatorios, tiene una correlación positiva con la proteína C reactiva, va a aumentar la producción hepática de glucosa con aumento de la glucemia en ayunas, va a disminuir la expresión de óxido nítrico, por lo cual va a favorecer un estado de inflamación a nivel del endotelio. Entonces, todo esto la convierte también en materia de estudio de las proteínas que genera el tejido adiposo para las complicaciones que tienen los pacientes con obesidad y con diabetes. Otra proteína secretada por el tejido adiposo es la adipsina, también llamada factor del complemento D. Se encuentra implicada en la activación enzimática de otra proteína que interviene en la regulación del balance energético. Se investiga si podría llegar a tener una función protectora de la célula beta, pero a su vez se encuentra elevada en la obesidad, por lo tanto también es materia de estudio de los pacientes con diabetes. Por último, y casi finalizando este seminario, vamos a hablar brevemente de las adipocitoquinas que no son específicas del tejido adiposo, que son las interleuquinas, que todos las conocemos, el factor de necrosis tumoral alfa y el inhibidor del activador del plasminógeno. Todos estos son péptidos señalizadores, mediadores químicos, que se producen como respuesta a la agresión de un tejido y causan una respuesta inflamatoria. Es lo que les vengo mencionando casi todas las diapositivas previas. La respuesta inflamatoria, que en el caso de los pacientes con obesidad y con diabetes, lo que tienen exacerbado es esta respuesta inflamatoria. Y las interleuquinas y el factor de necrosis tumoral y el inhibidor del activador del plasminógeno van a contribuir a esto. La interleuquina 1 media la respuesta inflamatoria a través de la expresión de moléculas de hesión, con lo cual va a estimular la proliferación del músculo liso durante la aterogénesis. La interleuquina 6 es una citoquina multifuncional desde el punto de vista inflamatorio y va a regular también el proceso durante la injuria tisular. El inhibidor del activador del plasminógeno también es clásicamente sintetizado también por células endoteliales y por hepatocitos, y la insulina sería el principal regulador de su síntesis a nivel del hepatocito. El factor de necrosis tumoral alfa, que también esto es producido por otros tejidos, además del tejido adiposo, va a intervenir en la inflamación tanto local como sistémica, y en el hígado va a aumentar la expresión de genes relacionados con la síntesis de nuevo de colesterol y de ácidos grasos, y va a disminuir la expresión de GLUT4 generando resistencia insulínica. Entonces, a modo de resumen, todas las proteínas que hemos visto, así como cuando empezó el seminario y les comenté sobre la fisiología del tejido adiposo, tiene una relevancia importante la inflamación para lo que es la obesidad y los pacientes con diabetes. Para finalizar, quiero compartir con ustedes los principales resultados de la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo de nuestro país del año 2018. Esta encuesta se publicó el año pasado y quiero mostrarles el cuarto ítem de este cuadro, que es el exceso de peso, como sobrepeso más obesidad según el índice de masa corporal. Y el porcentaje en el 2005 de nuestra población era un 49%, una cifra alarmante que aún más lo es al año 2018, que fue aumentando hasta llegar a 61,6%. Es importante saber que las cifras aún para las proyecciones a futuro son mucho mayores. Contamos hoy en Argentina con un 12% de población con diabetes, y esto hace que nosotros tengamos la obligación como profesionales de la salud de conocer la fisiología del cross-talking entre
el páncreas, el tejido adiposo, sobre todo este último que es muy importante en los procesos de inflamación que generan estas dos patologías, tanto la obesidad como la diabetes, para poder encararlos con un buen diagnóstico y un buen tratamiento en el futuro. Les dejo el link de la encuesta nacional ahora en la última diapositiva con mi email por si tienen alguna duda o alguna consulta. Muchas gracias.